En diciembre de 2019, una población, una ciudad no relativamente grande en China, que ninguno conocíamos, se hizo famosa en el mundo entero. Aquella población se llamaba Wuhan. Y en Wuhan se empezó a hablar de una nueva enfermedad, de algo que desconocíamos, de algo que nadie sabíamos. Lo que sí no sabíamos es que a partir de marzo de 2020 la vida nos iba a cambiar de un modo radical, como nunca esta generación había vivido. Nuestros padres o nuestros abuelos vivieron una guerra, vivieron una posguerra, pero nuestra generación, gracias a Dios, se había criado con todo lujo de comodidades. Nos cambiaba la vida radicalmente. El Papa Francisco dijo que de aquella pandemia del COVID deberíamos salir todo mejor. Yo creo que nada más lejos de la realidad, al contrario, salimos peor. Desde entonces hubo crisis económica, diferentes guerras que todavía se extienden a lo largo del planeta y la humanidad parece que no supo entender dónde estábamos metidos. Pero gracias a Dios siempre hay personas que destacan y siempre nos sacan la esperanza cuando parece que no la tenemos. Muy cerquita de aquí, en Los Palacios, a 60 kilómetros escasos de Jerez, una persona en su taller decidió a través de las redes sociales darnos esperanza, darnos ilusión, cuando estábamos todos metidos en casa sin saber ni siquiera qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar eso y cómo íbamos a salir de esa situación tan complicada. Pues en Los Palacios un imaginero decidió realizar la talla de una virgen. Y esa talla de esa virgen fue retransmitida a nivel mundial. Juan Manuel Martín es una persona que desde pequeño ha querido ser imaginero, desde pequeño ha sido artista, toca la imaginería religiosa, también toca temas sociales, también es restaurador. Lo tenemos muy cerquita y además tenemos la fortuna de que él nos lo explicará ahora porque vamos a charlar un ratito con él. La Virgen que talló durante ese periodo tan oscuro de nuestras vidas, la Virgen del confinamiento, finalmente se quedó en Jerez. La pregunta, Juan Manuel, primero, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Mundo Cofrade. Buenas tardes, para mí es un placer compartir este ratito con vosotros. ¿Por qué se queda la Virgen en Jerez? Pues la Virgen se queda en Jerez después de un tiempo de reflexión, de contacto, porque hay que decir que la Virgen cuando se empieza, la idea principal es regalarla o donarla como símbolo de acción de gracias por la finalización de la pandemia. Este hito pues llega al momento en que recibo 539 peticiones de muchísimos lugares del mundo y bueno, ante tantas peticiones que tenía delante, intentaba de reunirme con el mayor número posible, unos presencialmente, los que estaban más cercanos, otros por videollamada, en fin, y bueno, pues la decisión de que quedara Jerez, pues fue por yo lo llamo siempre una señal, ¿no? Tengo que decir que anecdóticamente, cada vez que me disponía a reunirme con una hermandad, una parroquia o alguna entidad, yo cogía el maletín con toda la información y antes de salir la miraba a los ojos y le decía, ayúdame y ábreme el camino. Pues había veces que cuando volvía de esa reunión, pues no lo veía tan claro, había algo que no me incitaba a que la Virgen fuera a ese sitio. Cuando volví al taller a soltar el maletín que previamente había cogido, pues la miraba a los ojos y parecía que la Virgen me sonreía. Y yo pues le decía, digo, tú sonríes, pero a mí me tienes cabreado al máximo porque es que ya no sé por dónde. Y bueno, lo único que me abrió el camino era una señal que empezaron a aparecer ramitos de jazmines en el llamador de la puerta del taller. Así, Como siempre se ha dicho y bueno, muchísima gente conoce, la Virgen tiene dos jazmines en el moño del pelo. es una de las cosas que tenemos aquí. Pues la primera vez yo intuí de que era alguna vecina, alguna mujer, porque ya llegó el momento en que la gente del barrio pues la trataban como una vecina más. Había mujeres que iban a los mandados y entraban en el taller a saludarla y se iban. Otras venían de vuelta, en fin, que la Virgen era un ir y venir de Una vecina mujeres, más del una barrio. vecina más. Pues la primera vez que aparecen los admines en el llamado de la puerta, pues yo creía que era alguna vecina o alguna mujer que le quería ofrecer esos ramitos y a lo mejor el taller estaba cerrado. Pero ya empezaron a aparecer continuamente y cada vez más temprano.
hasta el hecho de preguntarle a una vecina. Estamos en épocas en las que en teoría la gente no podía salir a la No calle. podía salir, exactamente. Y le preguntó a una vecina que tiene una tienda de comestibles allí al lado y me dijo que mientras más temprano ella abría la tienda, más temprano estaban los admines puestos en la puerta. Y bueno, hay que decir que yo me iba del taller muchas veces a las 12, a la 1, porque existían dos labores. Una que era la labor artística, que era la que se mostraba, y había otra labor social, que era atender a muchísimas personas de diferentes lugares del mundo que me escribían, que me llamaban y me contaban sus problemas, porque creían que el hecho de haber hecho yo a la Virgen, yo estaba más cerca del cielo. Y en definitiva estoy a la misma distancia que cualquier persona. Y yo pues me iba tarde del taller y le pregunté a esta mujer, dice, pues por muy temprano que yo abro la tienda y la tienda la abro a las 6 de la mañana, los admines están puestos ahí. Pero ya concuerda que me empiezan a llegar noticias de que aquí en el santuario donde la Virgen había estado, pues también aparece admines ¿Ah, sí? sueltos por los distintos altares del santuario. Entonces, pues fue uno de los caminos que yo aproveché para poder adjudicar a la Virgen y lógicamente, pues hasta el día de hoy. Jerez era una ciudad que la pidió por distintas vías. Había distintas asociaciones, hermandades, incluso parroquias que la solicitaron. Y bueno, desde el primer momento la Virgen ha sido muy querida aquí en Jerez y creí que era la señal que yo estaba esperando para Está poder claro. adjudicar a la Virgen. Está claro que ella misma dijo, yo quiero quedarme aquí, que para eso te voy a dejar el jamín aquí. Juan Manuel, cuando tú empiezas a tallar a la imagen, a la Virgen, ¿es una idea que tú ya tenías preconcebida o es el confinamiento, el estar encerrado? No era un encargo que nadie te lo hubiera hecho, ni un nada que estuviera detrás, sino que el confinamiento te lleva a empezar a tallar a esta Virgen. Yo cuando empiezo a tallar a la Virgen, luego en distintas entrevistas de las tantas que he hecho, pues siempre he contado desde el 20 de marzo en adelante. Pero sí es verdad de que hay que remontarse a unos meses anteriores. Mi madre fallece en diciembre del 2019 y bueno, yo con mi madre tenía una conexión con las vírgenes que cada vez que hacía una, pues ella me decía, pues echa por la más morena o ponle la carita más gordita y siempre teníamos esa cosa. Y bueno, cuando ella fallece en el lecho de muerte, pues lo único que se me viene a la cabeza es decirle, ahora que la estás viendo, dime cómo es. Pues pasa los meses, entramos en confinamiento y precisamente cancelando unas visitas porque en Cuaresma suelen ir los colegios de la localidad a visitar taller. Entonces, claro, habían ido algunos colegios ya, pero faltaban muchos entonces tuve que cancelarlo. Y estando mandando unos correos, yo tenía una foto de mi madre en la mesa de la oficina y mirándola, pues me nace la necesidad de que en estos tiempos de penumbra, de tristeza y de incertidumbre, pues qué mejor que agarrarnos a nuestra madre. Porque las personas que tienen a su madre saben perfectamente que cuando tiene algún problema, quien primero se lo cuenta La es madre nunca te va a fallar. ahí está. Entonces, la madre que tenemos todos en común es la Virgen, la madre de Jesucristo. Pues yo en esos momentos sentía la necesidad de que estuviéramos agarrados a la fe de la Virgen para que no desfalleciéramos, ¿no? Sino que tuviéramos fuerza, tuviéramos constancia en lo que nos quedaba por venir. Y fue un brote y un impulso que bueno, no puedo decir de que me naciera unos días antes, sino que tal y como surgió, ni lo pensé. Lo puse en las redes sociales, a partir de mañana comienzo la talla de una virgen y así nació todo, Está claro que tú eres un hombre de fe, por supuesto. porque tú con 8 años ya haces tu primera dolorosa, Ujú, en tamaño académico, pero tú siempre decías que tú querías dedicarte a ser escultor de Jesucristo y de su madre. ujú, Eh, así es. Y bueno, también tengo que decir, a raíz de lo que has dicho, de que soy un hombre de fe, siempre he sido parte activa, tanto de mi parroquia, de mis hermandades y demás. Y luego la típica peleilla que tenía con los amigos era porque me decían que yo cuando fuera mayor iba a ser sacerdote, Ujú. cosa que a mí me chocaba porque yo lo que quería hacer era imaginero. Ingeniero.
De hecho, hubo varios misioneros que eran conocidos de mi familia que me invitaron a ciertos campamentos para llamar a la vocación, cosa que yo nunca fui, porque sabía que si iba a caer. Entrada. Entonces, sí he sido una persona de fe. Siempre me he agarrado a Dios y lógicamente a la Virgen. Soy una persona muy mariano que le pido a Jesucristo, le rezo, pero siempre está ante la mano. Siempre, ¿verdad? Siempre hay algo ahí que nos llama muchas De veces. hecho, siempre me han dicho que soy éramos madreros Ujú. y donde tengo a mi madre, pues no pongo a nadie. Pero bueno, ¿Qué se siente cuando uno está con su pequeña réplica de tu patrona ante el Papa de Roma y tú tienes la fortuna de decirle santidad? ¿Qué se siente cuando estuviste? Porque estás, en la foto se puede ver, estás a escasos centímetros del claro, porque Papa, teníamos de hecha Benedicto, una una valla. valla normal de Benedicto XVI. ¿Qué se siente, Juanma? Pues se siente cuando aquel día fueron momentos muy bonitos, porque precisamente cuando amanece, caía una nieblina en Roma y yo temía porque decía, veremos a ver si ahora van a suspender la audiencia y demás. Pero todo se quedó calmado. Yo llevaba a la Virgen envuelta en un velo blanco y claro, cuando fui a pasar los controles de seguridad del Vaticano, pues me hicieron quitarle ese velo blanco, que de hecho todavía lo conservo. Pues ocurrió algo tan bonito que desde esos controles de seguridad hasta el altar donde yo tenía que estar, que es donde estábamos todos los que íbamos a recibir al Santo Padre, pues por aquel camino, la Guardia Suiza, cada vez que pasaba por delante de uno de ellos, se cuadraba delante de la Virgen. Y sinceramente tú sientes como si estuvieras en una película metida. Todos hemos visto películas donde aparece el Papa entre la muchedumbre. El hecho de verte allí Tan y cerca. ser tú parte de esa muchedumbre, la verdad que parece que estás viviendo algo, una fantasía, no estás viviendo una realidad. Tengo que decir que cuando termina la Eucaristía que celebró Benedicto XVI, Aquí podemos ver ahora mismo en pantalla esa fotografía cuando estás dándole la pues Virgen al Papa. a mí me entró un temblor que jamás en mi vida lo había sentido. Yo no sabía ya cómo ponerme para poder quitarme ese temblor. ¿Qué te dijo el Papa? Pues le llamó mucho la atención porque yo en aquel momento tenía 28 años. No, no es que estés mayor, pero en la foto se te ve muy Sí, joven, ¿eh? demasiado joven. Pues en aquel momento tenía 28 años y lógicamente la documentación previa que hubo que enviar, porque hay que decir que yo estuve delante de Benedicto porque llevaba una carta de recomendación del cardenal amigo Vallejo, Hombre, Fray que Carlos, qué grande. era cardenal de Sevilla. Y entonces, claro, en toda esa documentación previa, pues iba a incluir un currículum mío. Una de las cosas que le llamó la atención al Papa fue que, a pesar de la corta edad que tenía entonces, tenía muchísima producción. Y como una persona tan joven había hecho tantos trabajos. Entonces, pues le dije que era mi vocación y que lógicamente vivía para el arte. Y la verdad que se siente el hecho de que cuando el Papa me dio la mano, pues aquellos nervios se quitaron. Y es un momento tan bonito, un momento tan fugaz, que luego lo recuerda y parece que estás recordando una película, no que tú has sido parte de ese momento. Pues tú con 14 años entras ya en la... empiezas a estudiar Bellas Artes y Mm. luego eres discípulo de uno de los grandes de finales del 20 y principios del 21, Duque de Luque, Duque de Luque. que aprende, que tiene que aprender uno, que se diferencia estos, llamemos top, al trabajo que podemos realizar a lo mejor otros, porque estamos hablando de uno de los grandes, ¿no? Pues yo tuve la suerte de contactar con Antonio Duet y fue por mediación de otro gran artista que en este caso es de la vestimenta, como es Antonio Bejarano. Hombre, dicho el Eh, emprendimiento que eres durante un tiempo. Pues él era amigo mío, él era priostre entonces de la Hermandad de los Servitas y Antonio Duvet era hermano mayor. Y un día pues coincidimos y me dijo, Guama, ¿tú quieres que hable con Antonio? Digo, hombre, pues para mí sería lo más grande. De hecho, pues habló con él, desde el primer momento tuve las puertas abiertas. Recuerdo el primer día que Antonio Bejarano me llevó al taller de Antonio Duvet, nos citamos en la Capillita del Carmen, del Puente de Triana,
y de allí pues fuimos hasta la calle Alfarería, que era donde Antonio Vaya tenía su recorrido, taller. ¿eh? Vaya recorrido de Eso arte. era gloria. De hecho, bueno, yo cuando empecé ahí tenía la posibilidad de que había un autobús que me dejaba más cerca, pero prefería bajarme en el puente de Ir Triana andando. porque en ese recorrido me encontraba varios patios de vecinos, que ya algunos han desaparecido, en donde escuchaba pues los arpegios de una guitarra o alguien entonando un El arpa. fandango, una seguidilla, y la verdad, ese trayecto, eso era como vivir la gloria. Y la verdad que trabajar y aprender de un gran maestro como ha sido Antonio, porque no solamente ha sido grande en el arte, sino en la humildad, la sencillez y el saber estar. Es una persona que tú hablabas con él de cualquier tema y él nunca tenía un estatus más alto que el tuyo porque él siempre se ha sentido inferior. Él siempre tenía el lema del cuadro que pintó de Santa Ángela, que lo pintó para la beatificación. Y en ese cuadro aparece una cartela con una inscripción donde dice no ser, no querer ser, pisotear el yo. No nos podemos sentir superiores a los demás porque ante los ojos de Dios somos todos Todos iguales. iguales. En un trabajo artístico, lógicamente, la motivación es esencial. En una época tan complicada, tan difícil como el confinamiento, aparte de lo que hemos comentado de tu madre, ¿dónde hallabas la motivación? Porque cuando uno tiene que escribir y no estás motivado, no te sale la escritura. Yo imagino que si una persona tiene que tallar una imagen y no tiene motivación, también es difícil. Independientemente de fiarte en tu madre, que tu madre te transmitió, lo tenemos clarísimo, cómo era cara a cara a la Virgen, que ella ya la había visto. ¿Dónde buscabas la motivación, Juanma? Cada día que te levantabas, que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Yo la motivación podría decir que no me venía personalmente. Yo he vivido una serie de acontecimientos, de detalles que me iban apareciendo en el taller, que yo sabía que todo esto no estaba movido por mí, sino que estaba movido por alguien superior. No te sé decir si mi madre, si la Virgen o quien fuera. Lo cierto que en el taller, durante todo ese tiempo que se estaba engendrando la Virgen, ocurrieron tantas cosas bonitas, de olores, de sonidos, de mariposas que No estabas entran. solo. No, no, para nada. Además, como he dicho anteriormente, yo tenía dos labores. Una que era la labor artística, que era la que se mostraba, y la labor social, que era la que no se veía ni se escuchaba, y no sé si algún día diré algo. Bueno, Pero si lo dices, tiene que ser Mundo Cofrade. por supuesto. Pero en principio, ya te digo, el hecho de escuchar tanto a las personas, no solamente de España, yo hubo dos personas que tuve que recurrir a un traductor porque no entendía lo que me decía. Y eran personas desesperadas, personas con problemas familiares, que yo había veces que cuando me ponía delante de la cámara, yo me había hartado de llorar con una persona que ni te puedo decir cómo es físicamente porque no le he visto la cara, pero sí te puedo decir el problema que tenía, porque lo escuchaba. Y luego son personas que contaban ese problema, tú medianamente, en la medida de mis posibilidades, lo asesoraba, lo aconsejaba, y eran personas como que luego ya desaparecían, no sé ni quién son, Pasaron por tu vida, pero te dejaron la marca. ahí está. Y yo a veces decía, cuando pase todo esto, veremos a ver si no voy a tener una recaída, porque yo solamente absorbía problemas de personas. Pero tengo que decir que a día de hoy, eso lo que me hizo fue más fuerte, me hizo abrir más los ojos, y digo más porque yo antes también lo hacía, porque creo que la labor de un cristiano es estar al lado del que lo necesita, de ayudar a aquella persona que te pide apoyo y sobre todo en escuchar, ¿no? A aquella persona que necesita ese consuelo. Pero a raíz del confinamiento lo hice multiplicado por 5, por 10 o por lo que quieras ponerle. Y sinceramente había veces que decía, veremos a ver si cuando pase todo esto no me venga abajo, porque sí es verdad que soy una persona sensible, una persona que cualquier problema me afecta incluso más que cualquier persona. No soy el que dice paso de esto porque no soy capaz de pasar. Y tengo que decir que a día de hoy eso lo que ha hecho ha sido fortalecerme, darme más ganas en ayudar lo que pueda ayudar. Y a día de hoy pues me encuentro sano, me encuentro fuerte y yo creo que tuve ahí una inyección
eh, de espíritu o de lo que quiera decir para que el poco espíritu que yo pudiera tener no se me viniera abajo, me derrumbara y afrontara este camino que no ha sido fácil. Ha sido soportar mucho traspié, porque el hecho de que yo me pusiera a emitir la talla de una virgen desde que era un trozo de barro hasta que se finalizó, pues en el mundo del gremio muchos criticones, Bueno, que yo porque tenía que emitir, y sí, es verdad que no ha sido un camino fácil, eran tiempos en los que no había esperanza. ahí está. Pero tengo que decir que yo me puedo considerar un valiente. ¿Por qué? Un precursor sin duda. Porque yo abrí un camino que todos me han ido siguiendo detrás. Ujú. Entonces, pues me siento pleno, me siento valiente, porque a raíz de ahí creo que se le dio al arte un valor que antes no se le apreciaba. A mí me llegaban comentarios que me decían, bueno, ¿y esto tú qué compras? ¿El molde? Luego lo rellenas, y digo, aquí hay un desconocimiento total de se engendra una obra, ¿no? Tengo que decir que yo, desde la Virgen del Confinamiento para atrás, estaba lo típico, tú dabas un presupuesto y te regateaban todo lo posible. Pues tengo que decir que desde el confinamiento para acá, no voy a decir que ninguno, pero a lo mejor uno ha sido solamente el que me ha regateado. Porque creo que se ha mostrado ese trabajo que la gente ha sabido valorarlo. Estamos viendo, mientras te estamos charlando contigo, estamos viendo imágenes del proceso de elaboración de la Virgen del Confinamiento. Hablábamos de la Esperanza, acaba de terminar la misión de la Esperanza en Sevilla con la Esperanza de Triana y hemos podido contemplar imágenes en el Hospital Virgen del Rocío, en barrios muy marginales de la ciudad, como un detalle como llevar a la Virgen allí abre y le da esperanza a la gente. Algo de lo que hizo Juanma con la Virgen del Confinamiento. Se encuentra con nosotros también Miguel Ángel Salgueiro. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas ¿También tardes. tú quieres Sí, hombre, yo hacer una preguntita al amigo Juanma? sí, hombre, lo estoy escuchando y me están poniendo los vellos de punta. Te preguntaría yo, vivimos en esa época unos meses, un tiempo que, como decía antes José Blas, no sabía qué iba a pasar mañana, que todo el mundo estábamos, no sé, de aquella manera no sabíamos qué hacer. ¿Qué refleja la Virgen de esos momentos vividos, de esos meses que sufrimos en el mundo, de la situación que estábamos viviendo? Lo que se refleja en la propia obra, Sí, pues bueno, como todo el mundo sabe, tiene 3 lágrimas, que es por los 3 meses de confinamiento. Luego una de las personas más vulnerables eran las personas mayores, que eran los que más teníamos que cuidar porque eran los más dolientes, ¿no? En este caso, pues yo le quise hacer ese homenaje con ese ramillete de jazmín, porque las mujeres mayores de mi pueblo antes no había tantas colonias, tantos perfumes, y cuando se aseaban, pues se ponían esas moñitas de jazmín en el pelo para que diera un olor más fresco. Bueno, luego el interior del cuerpo de la Virgen pues también va pintado de color púrpura, que como bien sabéis el color púrpura es el color de luto de la iglesia. Y bueno, y en definitiva, si miramos al rostro de la Virgen y comenzamos desde el lado izquierdo, o sea, desde el lado derecho suyo hasta el izquierdo, podemos ver un tránsito en el que la Virgen parece que en un lado está triste y sonríe en el siguiente. Ahí lo que quise reflejar fue ese tiempo de incertidumbre que luego termina con un tiempo más feliz De porque todos ya hemos ánimos. pasado. Pues esas son las marcas que más o menos puede caracterizar ese tiempo. Y luego interiormente, pues lleva una documentación en la que hasta el momento que se introdujo dentro del cuerpo de la Virgen, hay un balance de cuántos infectados, fallecidos hubo tanto en el mundo como en España. Y a la misma vez, pues lleva un registro de casi 800 nombres de niños y niñas, que eran los niños y niñas de los seguidores que cada día veían a la Virgen y querían que los nombres de sus hijos fueran dentro para que los protegiera. Incluso van algunas fotitos de algunos niños que fallecieron. ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento otra advocación mientras la estabas tallando? Yo desde el primer momento nunca le puse vocación a la Virgen, porque siempre pretendía de que cuando la Virgen fuera a alguna hermandad o alguna parroquia, pues entonces decidiéramos el nombre, la vocación. Pero sí es verdad que el mundo empezó a conocerla como la Virgen del Confinamiento. De hecho, cuando la Virgen se lleva a la iglesia de los Terceros
y me comunica la Hermandad de la Cena de Sevilla que se iba a bendecir, pues ni siquiera el cura me pidió eh, Con lo estricto que conce- con lo estricto que son los curas a la hora de un bautizo. ahí está. Pues ni siquiera me pidió consejo sino que simplemente la bendijo con el nombre ese. Yo ya posteriormente me reuní con el delegado de Patrimonio Artístico del Arzobispado Ujú. porque temía a que esa vocación Te la echarán para atrás, ¿no? no fuera leal, ¿no? Para los cánones de la Iglesia. Y cuando me reúno con este hombre, con Antonio Bavío, pues me dice que no, que la vocación es perfecta. Porque las vocaciones de la Virgen va en torno a apariciones, a sucesos que van aconteciendo. Podemos poner Cinta en ejemplos. Huelva, porque lleva una cinta, Ahí está. Oliva aquí en Vejer. En Sevilla estaba la Virgen del Subterráneo, porque Subterráneo. apareció en un subterráneo, la de la sierra, de la Ujú. montaña, ¿por qué no iba a ver la Virgen del Confinamiento? Y además era una vocación que la iba a seguir haciendo única y que no sabemos si en algún momento hubiera otro confinamiento. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Entonces, yo ahí me entró un alivio porque sí es verdad que tuvo mucha crítica, que eso no era una vocación pero a día de hoy todo el mundo está concienciado de que existe la Virgen del Confinamiento y Podemos hablar de una de las vírgenes que no procesionan, incluso con las que procesionan, que es más popular en España. ujú, Y bueno, quizás me quedo corto al decir en España, porque tú fuiste precursor en el tema de retransmitir en streaming, en este caso, la talla de la Virgen del Confinamiento, pero creo que lo has seguido adaptando, ¿no? Pues tú sigues sí, utilizando yo el streaming para... sigo haciendo streaming. Sí es verdad que ahora un poquito más discontinuo porque el trabajo así me lo impide. También tengo que decir que a raíz de la Virgen del Confinamiento, a mí me abre las puertas al mundo y bueno, se han hecho obras pues para Los Ángeles, para Palermo, para Colombia, en fin, hay proyectos para la India. Ahora mismo estoy En Costa de pintando Marfil también has en Costa trabajado. de Marfil, tengo restauraciones. ¿Y hablas bien el letón? El letón, no estuve en Letonia dando clases, pero tuve la suerte de que tuve una muchacha que era La traductora, ¿no? la Porque tiene que ser intérprete. un idioma Es muy complicadillo, complicado. complicadillo. Y yo para los idiomas me cuesta. Yo estuve en Italia, que estuve trabajando de restaurador, que de hecho ahí fue donde se gestó la idea de ver Streaming, ¿no? al Papa. Ah, vale. Eso fue en el 2008 y bueno, yo estuve trabajando en la Casa Pontificia, fijando unas pinturas de un techo. Y a raíz de ahí, pues conocí a un obispo argentino, Héctor Lorenzo, que bueno, tuvimos ahí nuestra cercanía porque a él le encantaban los chistes, todo lo que tenemos aquí en España, pues a él le encantaba, aunque era argentino. Tiraba para Andalucía. Entonces puedes ir tú un día. Voy a Roma. Voy a Roma una temporadita. Y bueno, sí es verdad de que yo tuve que aprender el italiano y tengo que decir de que el profesor pues estaba dando más hincapié en mí porque me costaba, sobre todo la pronunciación. Yo las S me las como y como tú la pronunciación no lo hagas bien, pues no te entiende el que te está escuchando. Lógicamente yo cuando me hablaban pues lo entiendo perfectamente. Pero ya el hecho de expresarlo pues cuesta. Imagínate tener que hablar letón. ¿Dónde es el sitio? Yo he tenido el placer de hablar contigo en otra ocasión y me llamó mucho la atención el país que me dijiste que era el más extraño que te había seguido. Yo te voy a decir, tú tenías un seguidor en Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Norte posiblemente sea la dictadura más férrea y tirana que hay sobre la faz de la Tierra, en el que simplemente por no sonreírle al líder, el único gordo que hay en el país, por cierto, te pueden fusilar. Es decir, y una persona te seguía desde Corea del Norte. Ese hombre se arriesgó su vida. Así es. De hecho, aquel día, cuando se comenta el comentario y se dice que era de Corea del Norte, todo el mundo, todos los comentarios que venían después, y cómo es que ha escrito, cómo se ha manifestado, sí es verdad que es algo muy extraño, pero en Corea del Norte estaban viendo a la Virgen. Y pues te puedo decir que en Panamá, en Filipinas, que de hecho tanto de Panamá, Filipinas, Costa Rica, de todo eso llegaron peticiones para mí. Eso te iba a preguntar. ¿Te llegaron peticiones también fuera de España? Sí, sí, sí. De Argentina, de Venezuela, de New Jersey,
No lo pronuncio bien, pero más Bueno, o menos es por ahí. Hemos entendido, hemos entendido. de jersey nuevo, de jersey nuevo. Ahí está. Y ya te digo, por lo menos, ahora mismo exactamente no lo recuerdo, pero de 25 a 30 peticiones había de fuera de España. ¿Te planteaste alguna vez que saliera al extranjero o tú no querías tenerla tan lejos? Sí es verdad de que estuve alguna que otra vez dudoso, porque todas las peticiones que llegaban era que necesitaban a la Virgen, que la querían allí, que y claro, yo decía, bueno, ¿y quién soy yo para decir dónde tiene que estar la Virgen, no? Porque todo el mundo la quiere, todo el mundo, y yo, si la mando a un sitio no la puedo mandar a otra, porque por desgracia tenía una y no 539 de las peticiones que llegaron. Pero sí es verdad que lo tengo que decir que no me gustaba de que saliera fuera de España, por un simple motivo, porque en cada país hay una costumbre de tallar las imágenes, de vestirlas, y esa Virgen era barroca, sevillana y de las que estamos acostumbrados hasta por aquí, ¿no? Entonces, el hecho de que yo mandara a la Virgen a Filipinas y le pusieran un manto tirado por lo alto, pues iba a deslucir la obra. Entonces, creo que la Virgen no se merecía que todo es muy respetable, Sí, sí, sí. pero la Virgen estaba hecha con todas las técnicas andaluzas y tradicionales que estamos acostumbrados y luego aparte sentimentalmente, ¿no? La Virgen abrió una llaga tan profunda dentro de mí, no solamente por la obra, sino por todo lo que movió, que yo la Virgen no la quería tener lejos. Una cosita, ¿cómo te califica como imaginero? A raíz de esta obra que me dices que te está abriendo Ujú. puertas y fronteras fuera de España. Pues yo sigo considerándome el mismo imaginero que cuando, por ejemplo, el primer día que fui a hablar con mi maestro. Porque creo que en una persona se dedique a lo que se dedique y sobre todo a este mundo, hay que ser más humilde, hay que ponerse en el lugar del otro. Y lógicamente, pues no me creo una persona superior porque no soy superior a nadie. Yo hago mi trabajo, habrá quien le guste, a quien no le guste, quien me lo alabe, quien me lo critique, pero si te digo la verdad, sigo trabajando con la misma ilusión de cuando tenía 18 años, con las mismas ganas. No hay un momento del día que mi cabeza esté No para, parada, no para. deje de pensar. Y cuando voy a dar un presupuesto, pues sinceramente pienso en quién me lo está pidiendo y cómo lo podemos llevar a A cabo. cabo. Porque hay que tener muy claro de que, y me atrevo a decir esto que voy a decir, hay que tener muy claro de que esto es un don que Dios te da. Porque pasa igual que el cante, todo el mundo tenemos cuerdas vocales, todo el mundo cantamos y todo el mundo podemos chillar, pero ninguno le damos la entonación de que el que tiene el privilegio. Pues esto pasa exactamente igual. Entonces, si esto es un don que a mí Dios me da para que yo catequice con mis obras, pues yo no puedo sentirme superior a nadie, ni puedo, sino que soy un humilde servidor de Dios que estoy aquí en la tierra pues para... De hecho, uno de los tantos seguidores, sacerdote que me seguía, había uno de Murcia que me llegó a decir, Juanma, lo que tú estás consiguiendo con estos vídeos en directo no lo podemos conseguir nosotros en la iglesia. Tú estás dando una catequesis que a nosotros las iglesias no se nos llenan y tú tienes el mundo entero pendiente de ti. Entonces, a mí es como si Dios me ha dicho, tú en esta vida tienes esta labor que hacer y yo pues en la medida de lo posible pues intento de adaptarme a la persona que me encarga porque si viene en busca mía es porque necesita de esa obra que le va a conmover el corazón y lógicamente pues lo va a catequizar. Los caminos del Señor son insondables. Está claro que somos instrumentos en sus manos. Y Así a ti vaya instrumento que ha cogido y las cosas como está rebosando de arte, este instrumento tú eres. ¿Qué tienes entre manos? Pues bueno, entre manos. Muchas veces entro en el taller y no sé ni lo que voy a hacer, porque todo corre prisa, todo... Todo para ayer, todo para ayer. Ahí está, y luego... ¿Notaste, perdona, notaste en aquellos meses una tranquilidad que nadie te presionaba, como cuando ahora te encargan una imagen y tienes la presión encima? ¿Tuviste cierta libertad de movimiento a la hora de estar más relajado? Bueno, en el hecho ese de entrega sí,
Pues yo en aquel momento estaba tallando el Cristo de la Agonía y Misericordia de Alcázar de San Juan, que es un crucificado, y bueno, estaba previsto de que se bendijera el Viernes de Dolores, y bueno, hubo que pararlo todo y se bendijo, pues creo que fue en septiembre, ya cuando se levantó Sí, ya todo y demás, se aprovechó la festividad de la exaltación de la cruz para bendecir la imagen. En ese aspecto sí, de no tener que entregar, porque sí es verdad que si hubiera tenido bulla de entrega de trabajo, No puedes no podría dedicarte. dedicarme tanto tiempo a la creación de la Virgen como a la labor esta social con las personas. Pero sí es verdad de que cuando se abre, se levanta el volvemos a la confinamiento, rutina. Ya, ahí ya se incrementó, porque era correr para terminar los encargos que había, más lo Uno que había nuevo. conllevado el confinamiento. Entonces fue ahí un tiempo de loco. De hecho, sigue siendo de loco hasta hoy, porque no he parado. Ahora mismo, pues, en el taller hay una pintura que estoy haciendo para Michoacán, que es una pintura de la Virgen de Guadalupe. ajá. Estoy tallando una tabla columna, un nazareno, una réplica de la Virgen del Buen Aire del Palacio de San Telmo de Sevilla, que es a tamaño natural, toda de talla completa, estofada, policromada. Bueno, estoy haciendo 2 imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, la réplica de la patrona de Venezuela, que es la Virgen de Chiquinquirá, que va para Orlando, Florida, un yacente para Palermo, hay en proyecto una réplica de la Macarena, que no puedo decir ahora mismo para dónde es. Este es el Cristo Eh, que está. este es el de la Agonía y Misericordia de la Ajá. Casa de San Juan. Eh, bueno, estoy tallando la carreta del Sin Pecado de la Hermandad de Rocío de Arroyo de la Mies, ¿Ah, sí? diseñando En madera va. en madera. Hace unos días se ha bendecido la carreta de Rocío también de Móstoles. Y bueno, yo estoy diseñando 2 carretas No más. para, ¿eh? Aparte de un paso que hay para Huelva, Sí, porque tú también restauraciones. tallas pasos. ¿Tienes alguien más en el taller o estás tú solo? No, yo solo. Por eso digo que sigue siendo de loco. Tu señora que está detrás de cámara, ¿te ve alguna vez? No os peleáis, no os peleáis. no, pelear no. Ha venido contigo a la entrevista para poder verte. Para verme, para verte. Sí, sí. La verdad que poco tiempo intentamos de que eh, ese tiempo que tengo que, por ejemplo, hace unos días estuve en Madrid en la bendición, ahora dentro de un par de días salgo para Granada, en fin, que intentamos de esas salidas de misas, de protocolo y demás, pues intentar de coordinarlo para estar más tiempo, porque sí es verdad que Mira, pelear no, No hay pelea, por lo no menos. hay pelea. nosotros tenemos un amigo en común que es un gran orfebre de aquí de Jerez, Antonio García Falla, Ajá. y yo, bueno, que él dice que el mejor momento para trabajar es de noche. Y yo le digo que él es un orfebre nocturno. ¿Tú qué momento? Pues exactamente igual, porque por la noche salen los duendes. Y esos duendes son los que uno aprovecha para tener la inspiración, para dedicarle tiempo a ese pensamiento que tú necesitas pensar. ¿Por qué mejor por la noche? Porque por la noche todo se paraliza, no se escucha el ruido exterior de la calle, el teléfono deja de sonar, las visitas dejan de venir al taller. Entonces te encuentras tú solo con la obra y es donde tú de verdad disfrutas a la misma vez que puedes incrementar esa creatividad que tiene, ¿no? Yo he llegado incluso a empalmar días terminando obras y sí es verdad que tengo que decir que, bueno, todos trabajamos de día, cuando tenemos que encender maquinarias y demás, pues hay que hacerlo de día, pero que si me dieran a escoger prefiero la noche antes que el día. Picasso decía que cuando vengan las musas, que te cojan trabajando. Trabajando, así es. Es decir, a lo mejor lo más creativo, lógicamente, que tiene que usar maquinaria, tiene que ser de día, pero lo más creativo te suele venir por la noche, a lo mejor. Así es. Incluso, mira, tengo que decir una anécdota que me ocurrió hace cuestión de unos meses. Yo ahora estoy haciendo también el monumento al Cardenal Amigo Vallejo, que va para... Qué gran persona, ¿eh? Yo creo que en Yo el lo conocí clero personalmente y qué lo gran más grande que he persona, ¿eh? conocido. Qué gran Yo he persona. tenido la suerte de que he tenido una amistad cercana, tanto con él, como con el hermano Pablo, y había veces que me llamaba por teléfono y, Juanma, esta tarde, ¿qué es lo que hace? Digo, pues aquí voy a estar en el taller.
pues vente para el arzobispado que vamos a tomar café. Y lo que hace que a él le encantaba unos dulces chiquititos que hacen allí en los palacios. Ajá, amigo. Y esto te- entonces Tomaba- él preparaba el Y café tú le y yo me llevabas los llevaba los dulces. dulces. Otras veces pues llevaba unos roscos de azúcar que hacía mi madre, que a él le encantaba. Y bueno, ya cuando se fueron a Madrid, cuando venían a Sevilla, pues intentábamos de coordinar. Él a lo mejor iba para unos cursos, una función, pues yo me iba a esa función, nos saludábamos y ya ellos se iban. Y había veces que mi madre pues le preparaba esos roscos y había veces que no le daban tiempo ni a llegar a Madrid, que se lo habían comido en el tren. Y hubo un periodo de tiempo en el que no sé por qué tardaron más tiempo en venir y en una de las llamadas que me hizo, pues me dice, Juanma, esta noche he tenido un sueño que veía unos roscos, unos aros volar por el cielo así con azúcar. Digo, claro, don Carlos, usted lo que quiere ya es un La poquito remesa, la de... remesa. Total, que nos organizamos y demás y le volvimos a llevar. Y lo que quería contar de la anécdota era de que, bueno, pues hubo un funeral en los Palacios y me dijeron que era el padre de una amiga conocida de allí de los Palacios. Total, que no pude ir al tanatorio y digo, pues voy al funeral. Ahora resulta de que cuando llego al funeral, pues me habían dicho la iglesia equivocada, tampoco era el padre de esta amiga y sin embargo me colé en un funeral de alguien que no conocía, era totalmente desconocido, digo, "Bueno, pero bueno, Total. ya que estoy aquí, pues lo acompaño y rezamos por él". Pues en el tiempo que yo estuve en la iglesia, yo no puedo decir qué es lo que dijo el cura en la homilía, porque no me enteré. Pues yo estaba dándole vuelta a la cabeza y allí fragué cómo iba a crear el modelo para luego reproducirlo en bronce del monumento este de... Por eso te digo que en cualquier momento tú parece que te desconectas, porque es cuando te viene ese momento de lucidez que tú ves claro qué es lo que tienes que hacer. Que llegan las musas. Así es. ¿Vienes mucho a verlas? Pues mm, vengo mucho, pero menos de lo que me gustaría venir. Siempre tenemos el rito, el protocolo, que cada vez que se cambia de Vienes, ¿no? muda, pues intentamos por todos los medios de estar con ella, porque es un momento tan íntimo, tan bonito. Luego las oraciones, el compartir con los amigos más cercanos ese momento. Siempre intentamos del día que se va a cambiar, cortar la labor del taller y venirnos. Y luego también en alguna ocasión hemos venido a misa, pero ya te digo, me gustaría venir más de lo que vengo, pero es que Que no es para, imposible. Para, no tiene Si no tiempo. ve a tu mujer, como va a venir aquí a... Desgraciadamente, hace 2 semanas, pues murió el párroco de la parroquia de mi barrio. El párroco, pues, que he conocido desde niño, el que me dio la comunión y, bueno, tenía un trato tan cercano que, que éramos amigos en el coro de campanilleros. Yo era conservador, o sigo siendo conservador de las imágenes de la parroquia, en fin, que una cercanía bastante grande. Y bueno, y el hecho de que me encontraba al párroco por allí, por el barrio, alguna vez carría, pues me decía, pues más, hace tiempo que no te veo por la iglesia. Y yo le decía, don Luis, este fin de semana me he cargado 3 misas y 2 rosarios. Y empezaba a reírse, y yo lo sé, si es por meterme contigo. Y a lo que me quiero referir es que es tan intensa la actividad, no solamente del taller, sino que luego también el protocolo y el participar en distintos actos de hermandades a las cuales les trabaja o le va a trabajar, que me imposibilita venir más de lo que me gustaría. Pero sí es verdad de que la tengo tan presente en el taller, de hecho tengo un rinconcito que es donde ella estuvo esperando hasta que vino para Jerez. Y tengo un rinconcito allí con muchísimos recuerdos, hasta incluso con 3 rosas, ¿no? Que ella se despidió del taller con ellas y las tengo allí, ¿no? Entonces la tengo tan presente que muchas veces tampoco es tan preciso venir aquí porque tengo tantos recuerdos y además es como siempre decía, eh, me preguntaban la gente, bueno, y cuando la Virgen se vaya, te va a quedar un vacío muy grande. Digo, no, a mí no me va a quedar vacío grande, porque el mejor lugar donde la Virgen puede permanecer es en el corazón de las personas. Si tú no la dejas que se vaya de tu corazón, siempre va a estar la Virgen contigo. Entonces físicamente no estará la imagen, pero sentimentalmente sí está dentro del corazón y lógicamente pues la tengo siempre presente. Juanma, como siempre es un placer charlar contigo.
porque eres de esas personas que tranquiliza, te manda un mensaje de paz y de sosiego, No, de ¿vale? verdad. Gracias por mantenernos con esperanza en aquellos tiempos en los que no teníamos esperanza para nada, en los que no sabíamos ni siquiera por dónde íbamos a salir o si siquiera íbamos a salir. Ujú. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Mundo Cofrade. Esta es tu casa y cada vez que quieras echarle un ratito, porque es que a mí yo es que me quemo pavo escuchándote. Así que cuando tú quieras, Un día vamos a echarle la carta para eso, ir a los eso. palacios. ¿Nos podemos colar un día por tu taller? Cuando quiera. Le- Allí tenéis las claro, puertas ¿vale? abiertas y allí podemos charlar. Pues sí, nos Eh, colamos un día por tu taller y charlamos. Queremos que alguien sepa hacer los rosquitos esos que comía Eso, el eso, arzobispo, eso. que a nosotros nos gustan. Yo tengo unos gustos muy similares a los del cardenal, ¿eh? Vale. Yo lo veo aquí, lo veo ahí. Pues prepararemos rosquitos de eso. Vamos, Por eso- cierto, y ahora que hemos hablado del cardenal, perdóname, el hermano Pablo, de los mayores ejemplos de servicio que yo he conocido en mi vida. Así es. Qué fidelidad, ¿eh? La verdad que sí, ha sido fiel al cardenal hasta el momento de su Es muerte. más, no se va a ordenar sacerdote hasta que no murió el cardenal. Así Ha es. estado. De hecho, se ordenó Se acaba de ordenar. diácono, Ujú. se ha ordenado hace escasas semanas y bueno, tuve la suerte de acompañarlo y de estar con él en ese momento. Y es una de las personas pues más sencillas, más humildes Y entregado. y sobre todo leal a lo Ujú. que de hecho sigo teniendo mucha vinculación con él y con lo del monumento, está aportando mucha documentación y muchas ideas que él tenía de cómo era el día a día del cardenal que no conocíamos los demás. Y lógicamente pues me une una vinculación con él que son personas a las que tú necesitas tener en tu vida. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y claro, en respuesta a lo que me has dicho, que para mí es un placer estar aquí con vosotros. Pues Tenéis las puertas de mi taller abiertas. Y bueno, solamente decirte que bueno, yo sería el intermediario en dar esa esperanza. Pero a quien hay que darle las gracias a ella, que es la que manipuló, la que encauzó para que estuviéramos tranquilos. Una preguntita. ¿por qué Íñigo? Con WhatsApp, una puntita con WhatsApp, ¿no? ¿Tú- Es de él, no es mío. ¿Sería tu sueño verla bajo palio? Pues si te digo que no, te estaría mintiendo. La verdad que sí. Me encantaría o verla bajo palio o verla en un paso. Que profesionara. Me da igual de que sea bajo palio o que sea un palio o un paso Paso de gloria. Sí. respetuoso, Ujú. pero sobre todo que salga a seguir repartiendo esa esperanza, Claro. ¿no? Que para eso está, ¿no? Que no quede solamente en aquel tiempo, ahora la metamos, que ella intentó de sacarnos de ese confinamiento que estuvimos, que ahora no seamos nosotros Quien quien la la encerramos. metamos en confinamiento a ella. Te entiendo. Entonces, la Virgen vino con una labor y creo que esa labor pues debe de seguir en el momento que pueda o en el momento que sea, pues que salga a repartir esa esperanza por las calles de Jerez. Bueno, Juan, pues Juanma, nos veremos en tu taller. En esta temporada vamos a quedar y vamos a ir a tu Pues- taller y grabamos allí, charlamos un ratito, vemos el taller, dónde estuvo la Virgen, nos explica dónde aparecía el jazmín Ahí y está. demás. Y Juanma, bueno, y os puedo mostrar algunos detallitos que tengo por allí que no se hay han que ir, visto. Hay que ir. hay que ir. Lo llamamos a Belén y nos, Sí. nos presta nuestro coche. Cadimar nos da un Cadimar coche. Fedimar nos deja el coche, Belén, apúntalo. Y nos vamos para los palacios. Belén, un MG para ir a los palacios, damos el paseíto, vamos, mejor que en el MG no vamos a ir a los palacios ni a ningún sitio, ¿eh? Juanma, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes por esta Nada. oportunidad que me dais. Esta es tu casa, cuando quieras, y vamos, nos vamos a ver en breve. Claro que sí. Yo espero, nos vamos a la publicidad y espero que hayan sabido captar la paz y el sosiego y la tranquilidad que transmite este hombre, ya no solo con su obra, sino charlando y escuchándolo. Si han hallado esa tranquilidad, igual que yo, durante este rato de la entrevista, porque acabo de mirar el reloj y llevamos 50 minutos de entrevista y se me ha pasado volando, me gano la bronca porque las entrevistas son más cortas, pero bueno, me da igual, va al lomo, a la espalda. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, no se vayan, que estamos ya aquí.